Pues buenas tardes a todos los que están aquí por redes sociales. Y bueno, vamos a dar inicio a la segunda mesa, que es de gestión artística y cultura comunitaria. Y bueno, es sumamente interesante esta mesa porque tenemos visión desde la institución tanto federal como local de la Ciudad de México y además privada. Entonces, pues vamos a darle pues inicio para no atrasarnos un poquito más. Y vamos a iniciar con Milagros Garduño Guzmán, quien actualmente es jefa del Departamento de Formación Cultural Continua y directora general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. Entonces le voy a dar la palabra para que ella sea quien pues, nos cuente qué hace esta parte, que además tienen un trabajo súper interesante por lo que estuve viendo. Sí, bueno, buenas tardes. La directora general de Vinculación Cultural es la licenciada Esther Hernández Torres, que sí, se disculpa por no estar porque ella era la que estaba programada, pero están en comisión en los estados, así es que no pudo asistir y en su representación, pues les voy a contar un poquito sobre el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Y bueno, les queremos contar esto porque justamente nosotros utilizamos los lenguajes artísticos, pero con una intención de garantizar el derecho de el ejercicio de los derechos culturales para las comunidades, grupos y personas que han quedado marginados de la política cultural. Entonces, les voy a contar un poquito de esto. Este es un programa que se inicia en el 2019, con esta intención de garantizar esto que dije, los derechos culturales. Nosotros pensamos que el programa lo que quiere es recoger ideas de las comunidades, de los grupos y de las personas, sembrar algunos procesos para poder cosechar alternativas, ¿no? Nosotros trabajamos en municipios que tienen niveles altos de violencia, que están marcados por el rezago social, o que no tienen infraestructura para realizar actividades culturales. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos en ellos. Desde el 2019 se ha desplegado un trabajo territorial muy importante para poder trabajar con estas comunidades, grupos y personas, de manera que todo lo que se programe y las actividades que se desarrollen se hagan desde las necesidades y desde los sueños de estas comunidades. Entonces, por eso nosotros trabajamos directamente en territorio para que todo lo que nosotros vayamos pensando no solamente sea o los veamos como unos receptores, ¿no?, de eventos culturales o de talleres sobre arte, sino que, ¿ya no se escucha? No, creo que eso fue el audio. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sino que justamente vean ellos el lenguaje artístico como una forma de realizar sus sueños, ¿no?, en términos culturales. Y claro, también acompañados del patrimonio cultural inmaterial que ellos ya tienen. Entonces, les voy a comentar algunas de las acciones que nosotros tenemos. La más conocida seguramente es Semilleros Creativos por el Tengo un Sueño, que es una presentación que se hace cada año en el Auditorio Nacional. Pero bueno, quiero comentarles cómo es el proceso. Semilleros Creativos es un espacio de formación artística para niñas, niños y jóvenes que tienen rezago social o que están en condición de vulnerabilidad social. La idea del Semilleros Creativos es no enseñarles el arte como en el sentido técnico, sino cómo pueden utilizar el arte como un lenguaje o como una herramienta para expresar lo que ellos están observando como problemática en sus contextos, en sus comunidades. Entonces, para que esto se haga efectivo, voy a pasar aquí, el proceso inicia siempre con una asamblea. Yo aquí les estoy poniendo una asamblea que es la del Semillero Creativo Yaqui, en la que las niñas, los niños y los jóvenes se reúnen para, en principio,
ubicar cuáles son esas problemáticas que ellos están observando en sus contextos. A partir de eso, ellos deciden cómo es que van a aplicar el lenguaje creativo que les ofrece el semillero. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros ofrecemos artes gráficas, como lo que se decía ahorita, ¿no? O artes visuales, fotografía, cine, lo que ellos deciden en las asambleas es, en principio, qué utilidad va a tener para ellos el aprender ese lenguaje creativo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros, y eso es algo fundamental, este programa tiene como eje central la participación comunitaria, y entonces cuando nosotros trabajamos en semilleros creativos lo hacemos partiendo de la participación de la voz de estas niñas y niños. Entonces, en las asambleas ellos deciden cuál es esa problemática, cómo piensan utilizar el lenguaje artístico para poder incidir en sus comunidades y tener una participación activa, ¿no? La idea es que no solamente se refuercen los derechos culturales, sino también su formación ciudadana. Entonces, desde esa perspectiva se inicia ya todo un proceso de formación en los distintos semilleros que quieren caracterizarse. Lo que nosotros buscamos es que no lo vean como un taller de Casa de Cultura, ¿no? Que van 1 o 2 horas a tomar el taller y aprenden algo, sino que lo vean como parte de su vida cotidiana. Entonces, por eso es que los niños van entre 3 a 4 horas de lunes a viernes y se les hace un proceso ya parte de su vida, ¿no? El que ellos tienen que ir al semillero a trabajar en algo que les va a permitir incidir en su comunidad. Trabajan en este proceso y al final lo que nosotros le llamamos huella comunitaria es la forma en la que ellos expresan ya lo que aprendieron, esa aplicación que le dieron al lenguaje artístico en un espacio público dentro de su comunidad. Nosotros vemos que efectivamente las niñas, los niños y los jóvenes no tienen una presencia en el espacio público, ¿no? Salvo en ciertos lugares, ¿no? Como los parques y demás, pero la idea es que ellos se puedan apropiar de ese espacio a partir de esto que le llamamos huella comunitaria. Entonces, ahí es donde ellos expresan lo que aprendieron y lo muestran a su comunidad. Este que les estoy mostrando es muy reciente. Este se realizó el 19 de junio en el Semillero Creativo El Llano, en Aguascalientes, y este está muy interesante. Ya con este ejemplo, a ver si voy aclarando qué es lo que nosotros hacemos. Este fue una huella comunitaria que se llamó Encuentro Libros Humanos. Aquí lo que las niñas y los niños decidieron es que hay personas en su comunidad que tienen historias, que tienen narrativas, que son muy dignas y que podrían presentarse para que todo el mundo la conozca. Entonces ellos dijeron, sí, vamos a aprender el lenguaje de la pintura, vamos a aprenderlo, pero para poder hacer un libro humano. Y para eso ellos eligieron qué personas de su comunidad podrían contar estas historias, estas narrativas, y ellos los expresaron así como lo ven, ¿no? Con este producto de Valeria, María, Juan y otros más, y mostrarlos en la plaza pública y que ellos dialogaran. Justo con esto nosotros también queremos reforzar los lazos intergeneracionales, ¿no? Es decir, que no solamente sean niñas, niños, sino que se involucren y platiquen, justamente dialoguen con personas, por ejemplo, adultas, ¿no? O adultas mayores. Tenemos eso. Hay otro ejemplo que les quiero poner de huella comunitaria, que es que se hizo en el municipio de Jiquilpan, en Michoacán, que las niñas y los niños aprendieron el lenguaje de la fotografía para expresar algo que pasa en su comunidad, que es la migración. Entonces ellos al final dicen, vamos a aprender todo este proceso para mostrarles lo que nosotros sentimos que es esta migración que se está dando en este municipio, de un estado que ustedes saben está marcado por la violencia y que hay mucha migración. Entonces, si ustedes ven las fotografías que las niñas y los niños hacen, y esto al final nosotros lo exponemos en la plaza pública. Bueno, esto es un poco lo que hacemos en semilleros. Bueno, les voy a dar algunas cifras. Hasta el momento, hasta junio, tenemos 389 semilleros creativos en todo el país. Estamos en los 32 estados, en 262 municipios, y estamos atendiendo a 13,351 niñas, niños y jóvenes bajo este modelo de semilleros. El otro modelo que nosotros tenemos es el de convite cultural.
en el que se hacen jornadas de convivencia semanal en la comunidad. Justo lo que nosotros vemos en esta falta de poder ejercer los derechos culturales es que muy pocas veces las comunidades se pueden apropiar de los espacios públicos, más cuando se trata de municipios que tienen violencia, ¿no? O no se pueden apropiar tampoco de los espacios porque ni siquiera hay infraestructura. Entonces, la idea del convite cultural es poder generar esta posibilidad de la apropiación afectiva del espacio público. Cuando nosotros decimos la apropiación afectiva, lo que decimos es volver a enlazarnos, ¿no? Eso que los que no nos encontramos, ¿no? O nos encontramos en las calles, pero no nos hablamos. La idea es volver a encontrarnos en el espacio para poder convivir y poder reconocer cuáles son los repertorios culturales, artísticos que nosotros tenemos, ¿no? Y el convite cultural es un espacio para eso. Este es un trabajo que igual se intenta que sea parte de la vida cotidiana y entonces se hace estas convivencias semanales de 3 a 8 meses, ¿no? Si no es nada más una jornada cultural, que para eso sí también tenemos el jolgorio, que es la idea de la fiesta, ¿no? Del encuentro, 1 o 2 días, pero en el convite cultural lo que tratamos es que en un lapso de 3 a 8 meses la comunidad se reúna para encontrar qué es ese tema en común que quieren trabajar desde una expresión cultural o desde una expresión artística. Entonces se pueden hacer talleres, se pueden hacer compartición de saberes, de experiencias en estos espacios y al final también tenemos o hacemos una muestra comunitaria, ¿no? Al final de esta jornada nosotros mostramos en la comunidad qué fue lo que hicimos durante estos meses y se hace también una fiesta y se comparte comida, ¿no? La idea es la convivencia y, como dije, la apropiación afectiva del espacio. Les voy a pasar este videíto en el que nosotros mostramos o presentamos el programa de convite cultural. Convite cultural, sabemos que es necesario encontrarnos para participar de un diálogo en común que nos permita recuperar nuestros espacios, vencer el miedo para comenzar a habitar nuestros lugares de otra forma, porque la paz no es ausencia de conflicto, sino conversación en torno a los problemas que nos rodean para buscar soluciones en colectivo y construir comunidad. Convite cultural nos reúne a diversas generaciones a través de talleres libres, proyecciones de cine, proyectos artísticos y círculos de diálogo para reflexionar 2 horas a la semana durante 6 meses sobre nuestros saberes locales, nuestra vida en común y las necesidades específicas de nuestros territorios, sin olvidar que a pesar de nuestras diferencias y nuestras formas particulares de comprender el mundo, podemos encontrarnos para imaginar y construir juntas y juntos un presente distinto. Bueno, ahí tienen lo que es el convite, ¿no? Esta idea, justo decimos de ahí donde ya no es posible la convivencia ni la apropiación del espacio, porque es conflictivo o puede ser un lugar violento. La idea es combinar a la gente a que salgamos y estemos en el espacio público dialogando sobre nuestra cultura y justamente encontrar qué es eso que es comunitario. Como les decía hace rato, nosotros hacemos esta muestra comunitaria en la que mostramos el producto de lo que hemos hecho. Les quiero poner este otro ejemplo, que es el convite cultural de La Maya en San Cristóbal de las Casas, que se hizo el año pasado, en noviembre del 2022, en el que la comunidad se reunió para hacer varias actividades, o sea, desde recorridos por el campo hasta poder compartir recetas y sobre medicina tradicional, saberes, experiencias. Se hizo todo esto y al final lo que la comunidad planteó es que hay un tema que para ellos es muy importante, que es el despojo territorial. Entonces ellos quisieron aprender el lenguaje de la animación para poder dejar eso como un producto. Entonces todos estos meses se reunieron para hacer un cortometraje que expresara su participación en esa lucha contra el despojo territorial. Entonces les quiero, bueno, esta es la foto de la comunidad que participó en La Maya y les quiero pasar el cortometraje para que vean algo de lo que se hace con esto.
Bueno, pero ahí ya acaba. Pero bueno, no sé, nosotros nos emociona mucho ver esto. O sea, el producto del trabajo de niñas, niños, ver el producto de las comunidades que se reúnen a utilizar el lenguaje creativo para expresar algo que están viendo en su comunidad y que eso justamente genera nuevamente o regenera esos lazos comunitarios que se están perdiendo. Bueno, algunos datos, tenemos ahorita hasta junio, este mes, 79 convites culturales que se han realizado en 79 municipios, estamos cubriendo ahorita 26 estados con 19,617 personas que están participando. Lo otro que tenemos también es que nos interesa mucho reivindicar también el goce del tiempo de ocio, ¿no? El derecho al ocio. Y por eso es que nosotros llevamos también los cines Sillita a las comunidades para que sea un espacio para eso, para reunirnos solamente a ver una película, pero no solamente, decíamos hace rato, como espectadores, también se hace un trabajo territorial para saber cuáles son las inquietudes que tiene la comunidad, se lleva la película y al final se hacen actividades para que podamos platicar, dialogar, ¿no? Reflexionar en conjunto qué es lo que acabamos de ver, ¿no? Porque eso nos interesaba saber. Tenemos también entonces cine Sillita y les decía hace rato el Holgorio, que esta es una jornada nada más de 1 o 2 días en el que compartimos actividades culturales y artísticas diversas con la intención solamente de eso, de apropiarnos del espacio y de reconocernos como comunidad. Ahorita creo no sé los pasos y no me va a tardar más, pero estos materiales están disponibles también en la página de vinculación cultural. Y lo otro el otro trabajo que nosotros tenemos es con aquellos sectores de la población que están privadas de la libertad y en eso lo trabajamos desde Arte Más Movilidad. La idea es trabajar con personas privadas de la libertad y personas también que se encuentran en condición de movilidad, es decir, migrantes. Aquí nosotros trabajamos a partir de colectivos artísticos que van a estos centros para, por medio del arte, garantizar también el ejercicio de sus derechos culturales. Tenemos, por ejemplo, les traigo aquí, esto es como muy complicado, de esto no tenemos fotografías ni videos porque es una población más complicada y no se puede tener este tipo de evidencia, pero esta sí se las pongo porque es una exposición Tinta, Arcanos y Ángeles, trazando el destino del encierro, que es un trabajo de exposición. Me voy a regresar a la otra para que vean un poquito más el trabajo de gráfica, que lo hace el colectivo Gráfica Canera, que trabaja con población privada de la libertad en Querétaro. Y este colectivo justamente fue fundado por un artista liberado que trabaja artes gráficas con esta población y a partir de eso se han hecho muchas exposiciones. Esta es la más reciente que estuvo en el Museo Nacional de Culturas Populares y ahora si es que quieren ir a verla todavía está en la Biblioteca Vasconcelos hasta el 16 de julio y ahí muestra 44 grabados que hicieron algunas mujeres, 17 hombres, 16 mujeres y 4 jóvenes en condición de privación de la libertad y en el que ellos quieren expresar justamente esta concepción del bien y del mal, ¿no? Alguna cuestión de prevención del delito o su propia cotidianidad dentro del cerezo, ¿no? Este es un trabajo que tenemos, otro es en Cajeme, Sonora, con el colectivo Letra Escarlata, que trabaja con mujeres y tiene el ballet folclórico Tabiacté, que es un ballet folclórico dirigido y en el que participan solo mujeres privadas de la libertad. Y bueno, se han hecho también algunas, por ejemplo, el año pasado se hizo un campamento cultural en el que se buscó que las mujeres pudieran convivir con sus hijas y sus hijos y se hizo una jornada de 3 días en la que estuvieron 110 niñas, niños y jóvenes conviviendo con sus mamás, ¿no? A partir de una jornada cultural. Entonces, esto lo hacemos a través del colectivo Escarlata
Y también, les decía, trabajamos con población migrante en Tamaulipas. Ahí nuestra población foco son las niñas y los niños, a través del colectivo Sueños Viajeros Sin Fronteras. Nosotros lo que intentamos es que en su estadía en el albergue puedan tener un momento también de disfrute, un momento de solidaridad, de respeto, de dignidad a través de su expresión de un lenguaje artístico. Y bueno, trabajamos con ellos y se hace también exposición de sus obras. Y bueno, esto es lo que hacemos. Y finalmente nos interesa mucho, por esta idea con la que cerró la mesa anterior, nos interesa mucho crear redes, ¿no? O sea, la idea es que seguramente hay mucha gente que está haciendo prácticas culturales, artísticas, de base comunitaria, y nuestra idea con esta plataforma de TELAR es tener un registro nacional de las prácticas y de las actividades que se están realizando de los colectivos y de los agentes culturales. La idea de TELAR es tener un mapa a nivel nacional de en dónde se están realizando actividades culturales, quiénes las están realizando y poder generar estas redes, ¿no? Entonces, les invitamos mucho a que si quieren inscribirse, me conminaron mucho a que los invitara. Está en telar.cultura.gov.mx, ahí se pueden registrar como agentes culturales. Y la idea es eso, que también puedan rastrear ahí qué se está haciendo en otros estados, en otros municipios, y poder hacer este intercambio de experiencias. Bueno, nuestra idea, y espero que haberla podido plantear bien con los ejemplos, es que justamente estos agentes, o más bien estas personas, estas comunidades que no están participando en la política cultural, lo puedan hacer, sobre todo desde esta idea del reencontrarse en el espacio público y reforzar la parte del lazo comunitario, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, sin duda un gran aporte, sobre todo por el espacio público que se trabaja muchísimo y desde una visión comunitaria que de repente parece que se romantiza, la visión comunitaria, pero bueno, yo no me presenté, nada más soy Citlali Murán, soy gestora cultural y lo quería decir porque de repente siempre se me olvida, siempre en todos los eventos a los que estoy se me olvida, y también tengo un proyecto a nivel nacional de chicas interviniendo el espacio público con enfoque comunitario, entonces por eso también creo que a veces es importante enunciarse. Y en ese sentido vamos a continuar la mesa para que al ser pocos ponentes se pueda generar un diálogo con ustedes, porque sin duda hay muchísimo que preguntar desde la visión de la Secretaría de Cultura a nivel federal, que además piensa que no está haciendo nada, sobre todo con los recortes que hay, y es una visión que hay que ir también rompiendo, ¿no? Entonces voy a dar la palabra ahora a Norma Concepción Muñoz Sánchez, perdón. Ella es directora de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes, es maestra en Promoción y Desarrollo Cultural, licenciada en Literatura Dramática y Teatro, licenciada en Ingeniería Civil, tiene un posgrado virtual en especialización en Educación Artística y curso de Artes y Tecnologías para Educar, ambos en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Facilitadora de biodanza, avalada por el IBF, International Biocentric Federation. Desde el ¿Lo omito? Bueno, no, me refiero a que tiene un extenso currículum que sin duda, pues yo creo que es más ahorita que ella lo abone en su trabajo, pero bueno, también hay que anunciar quiénes son y su voz y toda esta parte. Entonces le doy la palabra para que ella nos cuente. Me paso por allá. Tienen que cambiarse, sí. Y listo. Vamos a darle la voz. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a participar en esta mesa y sobre todo a la reflexión que me ha suscitado justo el título, ¿no?, de la mesa, y he dado vueltas en eso. Empiezo por describir a grandes rasgos
los propósitos de la Dirección de Desarrollo Académico y lo que hacemos para llevarlo a cabo. Desde la Dirección de Desarrollo Académico hacemos propuestas académicas de educación e investigación artística interdisciplinaria en diferentes modalidades y niveles con la finalidad de fortalecer la oferta de formación en artes, todo ello a través de diversos programas, tanto de formación docente como de acercamiento a las artes para diversos públicos. Algunos de ellos, por colaboraciones con instituciones, se encuentran inscritos en una educación formal, como la oferta curricular interdisciplinaria, creada hace casi 30 años y que consiste en ofrecer cursos a las diferentes escuelas del INVAL, ubicadas en el CENART, y que los estudiantes pueden tomar como asignaturas optativas que se incluyen dentro de su plan de estudios. Además está la línea de educación artística de la maestría en desarrollo educativo con la Universidad Pedagógica Nacional, que se generó este convenio desde 2002 y que entre ambas instituciones pues decidieron adquirir el compromiso de contribuir en la formación de cuadros de profesionales especializados con comprensión del campo artístico y fortaleciendo el campo de la educación artística. Dentro de los programas también de gran importancia que desarrollamos, pero que están, digamos, dentro del ámbito no formal, se encuentra el Diplomado Transdisciplinario de Investigación, Experimentación y Producción Artística, Tránsitos, el Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica, el Diplomado Semipresencial para el Apoyo a la Enseñanza de las Artes, el Programa Académico en Línea, la Estrategia de Formación de Formadores para la Enseñanza de las Artes, que ese lo hemos llevado, igual que el Diplomado Semipresencial, para atender a comunidades de distintos lugares de la República. El Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle, el Programa de Acercamiento a las Artes, y con este programa atendemos a niños, pero también a jóvenes que están estudiando y que pueden tomar distintos cursos y talleres que no pueden tomar, digamos, dentro de su mapa curricular. Está también el programa de apoyo a la docencia, a la investigación y difusión de las artes, que se oferta mediante la conocida convocatoria PADID, y que también con estos proyectos que se benefician, digamos, que apoyamos para beneficiar a comunidades, también es que hemos logrado impactar a distintos lugares de la República y que generalmente están dirigidos a comunidades específicas. De estos, pues se han derivado distintos programas con los que atendemos a públicos específicos, a veces con características particulares, ¿no? Como en el caso de jóvenes en estado de reclusión, donde también hemos hecho reflexión. Bueno, aquí está el clown femenino, ¿no? Que también es con tintes de género. ¿Cómo se llama? El laboratorio de seminario de indagaciones corporales a partir del género. El programa de interacciones, bueno, este es Procesos Translúcidos, que también es un programa que muestra el proceso de los estudiantes, los participantes que están en los distintos programas de estudios interdisciplinarios, que es un área que está dentro de la Dirección de Desarrollo Académico, así como Interacciones, que es un programa que tenemos en colaboración con el PICS, ¿no? Con el Programa de Interacción Cultural y Social. Entonces, bueno, también participamos en el fortalecimiento docente de distintas instituciones como la Universidad Iberoamericana, que también pide constantemente la formación, el fortalecimiento de sus docentes, y recientemente que tuvimos también la visita de los maestros de todos los talleres de la Escuela Nacional Preparatoria, donde atendimos a casi 120 docentes que estuvieron aquí, que nosotros también fuimos a sus instalaciones. Y bueno, eso por mencionar las distintas derivaciones que tienen los programas, ¿no? Y bueno, habiendo mencionado estos programas representativos, me gustaría destacar las características, los aspectos que subyacen al diseño de todos estos programas desde la DDA, que es, ahora le voy a decir, en lugar de decir Dirección de Desarrollo Académico, voy a hacer DDA para no hacerlo tan largo. Y bueno,
estos ejes metodológicos son los que, digamos, son la base con la que nosotros vamos construyendo todos los programas y que funcionan como una maquinaria en permanente movimiento, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar dinámica para que funcione. Y estas son la comunidad de práctica, la docencia compartida, las nociones transversales, la interdisciplina y las distintas modalidades didácticas. Esta estructura en realidad es una estructura adaptable a distintos contextos. Digamos que esos son los ejes metodológicos, pero que nos permiten jugar y que todos los grupos, ahorita voy a hablar de quiénes integran o quiénes tienen estas herramientas, que enriquecen sobre todo la manera de practicar y de implementar los conocimientos en las comunidades. Por el momento, este momento que nos convoca, me quiero centrar solo en este primer elemento, que es la comunidad de práctica, con la intención de poner énfasis en que desde la DDA formamos comunidades de agentes educativos que articulan nociones, herramientas técnicas y pedagógicas, problemáticas y propician reflexiones para que a su vez puedan generar esa comunidad de práctica, pero en la comunidad donde trabajan, ¿no? En la que están los diversos contextos y donde están las problemáticas reales, ¿no? Una comunidad de práctica se basa en una teoría social de aprendizaje que supone la reunión de un grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemáticas o una pasión sobre un tema, que además profundizan su conocimiento y la experiencia a través de una interacción continua, ¿no? Que fortalece sus relaciones. Etienne Benger dice que en una comunidad de práctica cada uno actúa como si fuera un recurso para los demás, intercambiando información, tratando de comprender las situaciones, compartiendo nuevos trucos e ideas, haciéndose compañía y haciendo más llevadera la jornada. La premisa principal de las comunidades de práctica es la conformación de grupos de personas vinculadas a partir de un compromiso mutuo, una iniciativa conjunta y un repertorio compartido de maneras de hacer las cosas. Se trata de grupos heterogéneos, diversos en edades, en géneros, en niveles educativos, en perfiles, en disciplinas, entre otras cosas que vamos considerando. La condición principal es que estas personas están interesadas en las artes y en los procesos educativos. Entonces, pueden ser artistas o no artistas o gente que se va haciendo artista en la práctica, ¿no? No se les pide ni se les exige ningún título profesional, simplemente que estén interesados en esto. Y bueno, con esto me refiero no solo a los agentes que vamos formando en la Ciudad de México, también hemos ido a distintos estados de la República donde hemos podido generar estas comunidades de práctica. Se trata de un abordaje desde la horizontalidad, ¿no? Donde construimos conocimiento frente a las comunidades. Es desde la corresponsabilidad también, ¿no? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros o los agentes educativos que van a las comunidades no van a verter su conocimiento a personas pasivas, ¿no? En realidad generan el conocimiento en la horizontalidad, mediante preguntas, mediante estas problemáticas, mediante experiencias, ¿no? Y en esto puedo mencionar un poco que las modalidades didácticas que usamos es el laboratorio de experiencias, ¿no? Y porque pensamos y estamos convencidos de que el conocimiento no entra por la mente, por el cerebro nada más, y que entra por el cuerpo y es como en realidad se instala para generar entonces una reflexión. Por lo tanto, se trata sí de una corresponsabilidad, ¿no? No se le da la responsabilidad solo a estos docentes o agentes educativos o comunitarios de dar un conocimiento, ¿no? Es generar el conocimiento juntos. Y por lo tanto, estos agentes educativos son impulsores de procesos en los que se fomenta la apropiación de herramientas que doten de independencia a las comunidades con las que se relacionan, porque se les brindan herramientas pedagógicas útiles para los espacios comunitarios. Una de las maneras de mantener la horizontalidad es ser un docente reflexivo de su propia práctica, ¿no?
Esto es usar su ejercicio docente como una práctica de investigación y en comunidad. Es muy importante generar esta comunidad a partir del diálogo. Bueno, en esta investigación en la práctica, en todo momento se observa y se dialoga sobre lo que va aconteciendo al interior de la comunidad. Ellos son generadores de espacios de confluencia, de intereses comunes que producen, que generan procesos creativos. Y bueno, ahí en estas prácticas que vamos generando a partir de seminarios, taller, miramos dichos procesos, tanto los creativos como los educativos, como espacios de investigación en la práctica. Aún estando en la institución, que podría pensarse que está dotada de estructuras fijas, inamovibles, ¿no? Estamos bueno, yo lo considero, ¿no? Desde esta institución y desde el espacio que ocupo, que estamos en un resquicio afortunado, ¿no? Donde nos permite tener un espacio de formación alternativo en el que el fortalecimiento de agentes educativos se va construyendo a partir de sus propios intereses y de las necesidades emergentes que van surgiendo, ¿no? En la misma dinámica de la vida cambiante. Ayer tuve mi primera sesión, hablaba con Milagros, mi primera sesión en el curso de Políticas Culturales con Enfoque Comunitario, y la doctora Laura Román hacía hincapié, ¿no? En la importancia del territorio, donde se confluyen las personas y se restablecen los lazos para hacer dicha comunidad, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Más allá de la infraestructura institucional donde estamos, ¿no? Y la institución misma, ¿cómo son los territorios que construimos, ¿no? Desde la institución, ¿cómo los generamos o qué son esos territorios? Porque yo creo que sí existen, ¿no? Incluyendo los construidos en la virtualidad, ¿no? Ahí lo vivimos, ¿no? En la contingencia sanitaria, y que pues son espacios donde de todas maneras se genera y donde se ubica ese territorio, ¿no? Y es solo por seguir reflexionando. Leía al doctor José Antonio MacGregor, en donde dice que la gestión cultural comunitaria es una práctica sistematizada en proyectos metodológicamente sustentada en una praxis participativa que incide en ámbitos significativos de la cultura para orientar el esfuerzo de una comunidad hacia la transformación de prácticas sociales que ofrezcan la recuperación del espacio físico y simbólico, el fortalecimiento de sus identidades, la preservación de su memoria y patrimonio cultural, el estímulo de la expresividad, la creatividad y la convivencia, a fin de generar condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos culturales y la construcción de ciudadanía. Y bueno, por ahora considero que aportamos desde nuestra trinchera un poco a ese fortalecimiento de espacios simbólicos en ámbitos tan significativos y fundamentales como la educación artística, generando condiciones adecuadas para la construcción de seres humanos integrales que en su camino de existencia, ojalá propicien su expresividad e impacten en su realidad como ciudadanos. Y también considero que la misma gestión cultural es un organismo vivo, inacabado, que vamos construyendo o quizá vamos descubriendo. Y bueno, hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su participación y sus aportes, que sin duda, esta cosa tiene vida, ¿ven? Sin duda, pues todas las reflexiones que hemos tenido desde la participación de Milagros y Concepción, pues tienen dos visiones, una desde el espacio público y otro desde el ámbito más educativo, pero que se van entrelazando, y ahorita vamos a ir como viendo las aristas o las partes en que se van uniendo. Entonces, le voy a dar la voz a Alberto Ríos de la Rosa. Voy a leer un poco más rápido porque luego de los nervios me equivoco. Es historiador del arte mexicano, actualmente es curador de la Fundación Casa Guavi e investigador, escritor y colaborador de la colección Isabel y Agustín Coppel. Tiene una maestría en Historia del Arte de The Kew Institute of Arts, Londres, y una licenciatura en Historia del Arte y Literatura Francesa del Mass College y Minneapolis.
Como curador de la Fundación Casa Wabi, ha trabajado en exposiciones individuales de Daniel Buren, Michel Francoeur, Harold Hank y Janis Collins. Hugo Rondin y Izumoki Kato. Desarrolló el programa de residencias en Puerto Escondido, Oaxaca y Tokio, acogiendo a más de 300 profesionales de todo el arte del mundo para trabajar en un proyecto comunitario, y promovió a los artistas mexicanos emergentes a través de su plataforma de exhibición en la Ciudad de México. Anteriormente ocupó cargos de los equipos curatoriales del Museo Tamayo en México, en el Instituto de Arte Minneapolis, en Estados Unidos, y la colección Peggy Guggenheim en Venecia. Como curador independiente ha centrado su investigación en el análisis de las prácticas de la producción escultórica reciente en la región, Sí. Trabajando en el desarrollo de proyectos sustentables para la exhibición y estudio de artistas emergentes y espacios independientes. Y le doy la palabra. Perdón por lo de religión, es región. No hay problema. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Buenas tardes. Vengo representando a Fundación Casa Wabi, donde soy curador, aunque somos un equipo mucho más grande que está dividido en dos sectores, bueno, en tres ahora, la ciudad, Puerto Escondido, que es donde se encuentra toda la parte comunitaria de la que voy a hablar, Ciudad de México y Tokio. Entonces, bueno, para los que no nos conozcan, somos una asociación sin fines de lucro completamente privada, no recibimos ningún tipo de dinero público, todo se funda en lo privado y se funda a partir de la visión de un artista mexicano que se llama Bosco Sodi, que vive en Nueva York y que decidió crear esta fundación en el 2014, bueno, desde mucho antes, aunque se abre en el 2014, en la primera sede, que es Puerto Escondido, Oaxaca. La misión de la fundación es generar un intercambio entre el arte contemporáneo nacional e internacional y las comunidades de estas tres regiones que les acabo de hablar. Y esto lo hacemos a través de 5 programas esenciales. Un programa de residencias, un programa de exhibiciones, un programa de recuperación del barro como un material de creación artística y utilitaria, un programa de cine y el más reciente, que lo hacemos en conjunto con la Fundación Alfredo Harp, que es una biblioteca móvil. La sede, es importante que también hablemos un poco de la sede y ya después regresaré a los programas. La sede principal está construida por el arquitecto japonés Tadao Ando, que en un inicio, en el 2014, nos abrió las puertas para tener mucha más visibilidad y por tanto llegar más hacia la parte de los artistas contemporáneos. Está situado a media hora de Puerto Escondido, del aeropuerto de Puerto Escondido, y se encuentra en una región muy, muy diversa, que va trabajamos con 14 pueblos, de una región muy diversa que va desde Puerto Escondido hasta la laguna de Chacagua. Entonces trabajamos en un radio de aproximadamente 40 minutos, 14 comunidades, y dentro de esas comunidades, 14 pueblos, 2 municipios y una gran cantidad de grupos sociales que van desde la primaria, kinder, hasta la Universidad del Mar, cooperativas ecoturísticas, cooperativas de comida y otros muy diversos grupos sociales. Regresando a la sede, este es el comedor de la sede ahora, diseñada por Tadao Ando, y después del diseño de Tadao Ando, Bosco Sodi decidió también abrir el panorama de la infraestructura arquitectónica hacia otros arquitectos. Entonces, en este 9º año que vamos a cumplir en octubre, tenemos la suerte también de haber trabajado con el arquitecto Álvaro Sisa, que es otro premio Pritzker, en el pabellón de barro. Todas las construcciones que se hacen también se hacen con algún objetivo de los programas. Logramos un pabellón de Guayacán de los arquitectos Ambrosio Echegaray. Ahora les mostraré más imágenes.
un gallinero de Kengo Kuma, que ahora fue el arquitecto del Estadio Japonés Olímpico. ¿Qué me falta? Y ya. Y ahorita estamos trabajando en el desarrollo de un pabellón de orquídeas y un pabellón de composta. El pabellón de orquídeas fue un concurso que se ganó, y un pabellón de composta que va a proveer de composta a toda la región con la que trabajamos, de los arquitectos Solano Benítez y Gloria Cabral de Paraguay. Además, por mencionarlo también, del arquitecto mexicano Alberto Kalach, quien desarrolló el jardín de 27 hectáreas y una torre donde está albergado nuestro horno de alta temperatura, que es también el único que es de gas de ese tamaño en toda la región. Antes de que abriéramos esta sede, muchas de estas comunidades tendrían que haber recorrido de 6 a 8 horas para llegar al Museo de Arte o Museo de Arte Contemporáneo más cercano, que estaría en Oaxaca ciudad. Entonces también, por eso voy a hablar de los otros programas, porque también desarrollamos, si bien todo el mundo conoce las residencias, también teníamos el objetivo y buscábamos hacer una fuente de servicios culturales, de servicios artísticos y de expresiones artísticas que vinieran también de otras regiones y no nada más de las propias. Para nosotros es muy esencial, que la palabra esencial es intercambio, y es muy importante que exista un diálogo que enriquezca tanto al artista contemporáneo que viene de otros países o que viene de otras regiones del país o que viene de la misma región, con las personas con las que se trabajan dentro de estas comunidades. Bueno, voy a regresar a esto para hablar un poco del programa de la residencia. Invitamos a artistas, entre 30 y 36 artistas al año, de todo el mundo. Afortunadamente estamos transicionando ahora, esta es la parte más curatorial, hacia el sur global. Queremos tener una mayor diversidad de artistas que vengan de lugares como Sudáfrica, perdón, como América del Sur, Sudáfrica también, África del Sur, Asia y otras regiones que no tendrían tanta oportunidad de poder participar en un programa de residencias como este, en México también. Entonces, el 60% de nuestros artistas son mexicanos, el otro 40% son extranjeros, y de ese 60%, el 10% son del estado de Oaxaca. El programa está organizado en bloques, es decir, cada 6 semanas se invita a un nuevo grupo de residentes, 5 o 6, y tenemos 6 bloques al año. El proceso de selección es 70% es el consejo curatorial y es por invitación, un 20% son colaboraciones con otras instituciones, es decir, estamos buscando también que los artistas, sobre todo los artistas mexicanos que ya terminaron la residencia con nosotros, puedan tener acceso a otras residencias en el mundo. Al mismo tiempo que desde el lado comunitario estamos viendo hacia adentro, hacia lo mexicano, hacia lo local, del lado de arte contemporáneo estamos viendo hacia lo internacional, y eso es algo que define mucho lo que hace la Fundación, ¿no? Es un pie en lo local, un pie en lo global. Entonces este año vamos a tener, y eso lo hacemos a través de estas colaboraciones con otras instituciones. Este año vamos a mandar a un artista a Sudáfrica, por eso lo decía, Nairox Foundation, al Museo de Arte de Nicosia en Chipre, y a 2 artistas a la Fundación Ama Moedo en Uruguay. Estas 3 instituciones comparten la misma visión y los valores que hacemos nosotros de trabajo de arte y cultura comunitaria. Regresando a las residencias, y algo que es muy esencial, es que a la mayoría de las residencias son, si me hago más para atrás, ¿me escuchan bien? No, entonces tengo que estar aquí. Perdón que me encorve. La mayoría de las ahí está. La mayoría de las residencias en el ámbito de producción artística son de producción de obra. Casa Wabi se crea no con el objetivo de producir obra, sino con el objetivo de producir un proyecto comunitario. Es decir, que un artista pueda trabajar
con un sector social en específico en el desarrollo de un proyecto que beneficie a la comunidad y que genere un conocimiento también para el artista. ¿Cuáles son nuestras dos grandes nos en estos proyectos? Extractivismo, no hay extractivismo. Si algo se produce, es decir, un objeto, una serie de imágenes, cualquier cosa, cualquier producto cultural, tiene que quedarse en la comunidad. Por ningún motivo el artista puede utilizar a la comunidad como mano de obra, no incluso la artesanal tampoco, para vender la obra en algún otro lado. Ese es el segundo no. Entonces, a partir de esas nociones, tiene que ser un proyecto que responda también a las necesidades de cada uno de los grupos sociales dentro de estas comunidades con las que trabajamos. Y esto se hace con la otra parte, con el otro 50%, yo soy el equipo curatorial, o parte del equipo, el equipo comunitario, son 4 personas que trabajan en la sede de Puerto Escondido, viven en Puerto Escondido, todos los días se recorren 30 minutos de carretera para llegar a la sede y que trabajan con estas 14 comunidades. Voy pasando imágenes y regresando a los programas. Este es el pabellón de barro de Álvaro Siza. Como pueden ver, hay un horno de baja temperatura que se hace con ladrillos. Aquí, este es el gallinero de Kengokuma, que da muy buenos huevos. Este es nuestro pabellón de Guayacán. Brevemente, porque ya no voy a regresar a este pabellón que lo hizo Ambrosio Echegaray. El Guayacán es una especie protegida. Yo lo llamo el 6º programa, pero oficialmente no es un programa, que es nuestro programa de sustentabilidad ecológica. El Guayacán es una especie protegida, pero descubrió el papá del fundador, Bosco, que se da en la región de una forma abundante. Es muy difícil que el Guayacán crezca de una forma tan abundante en otras regiones del país. Y por ser está en peligro de extinción porque tiene propiedades curativas su corteza. Entonces, lo que hacemos es que hicimos el proceso administrativo para tener una UMA, Unidad de Manejo Ambiental, para poder hacer crecer este pabellón, crecer los guayacanes, y donamos guayacanes a todas las comunidades. Aquellas personas de la comunidad que nos lo pidan, se es donado y se vende a los desarrollos turísticos y de arquitectónicos en la zona. Entonces, con eso también tenemos no solamente la sustentabilidad ecológica, sino también la sustentabilidad de recursos. Y los huevos también se venden al hotel de al lado. Este es el pabellón del horno de alta temperatura de Alberto Kalach. Cuando se está en el jardín, llega un momento, todas las estructuras son bajas, entonces llega un momento en el que no ves nada, o te puedes perder muy fácilmente. Entonces, crea esta torre un poco basado también en las torres que habían en las haciendas, y para tener un punto de vista y poderte ubicar fácilmente. Este es el pabellón de composta, donde utilizamos todos los desechos orgánicos de la fundación, de los hoteles de al lado también. Creamos composta y luego esa composta se puede llevar a las comunidades, también se regresa a algunos de los hoteles para sus jardines, y es como el centro neurálgico también del programa de sustentabilidad. Han crecido árboles de papaya, han crecido maíz, hemos tenido jitomates, guayaba, sí, mango, bueno, el mango se da muchísimo. Y también tenemos intervenciones artísticas, y ahora eso me va a llevar al siguiente programa, que es el programa de exposiciones. Esta es la intervención de Héctor Zamora y Lucía Koch, que es una celosía que se produjo para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y muy generosamente Héctor nos las donó a el espacio del jardín. Y eso me lleva a el programa de exhibiciones. Como les había dicho antes, si algún miembro de las 14 comunidades querían ver una exhibición de arte contemporáneo, tenían que viajar de 6 a 8 horas. Con lo cual, cuando se desarrolla el proyecto de Tabao Ando, se piensa en tener un programa de exposiciones donde se inviten a artistas internacionalmente consolidados a exhibir en un espacio de 450 metros cuadrados.
muy difícil. Cuando uno llena estas formas de préstamo de obra, le dicen, está su museo en una zona de huracanes, sí. Zona de terremotos, sí. Está expuesto a bichos, insectos, sí. O sea, los seguros son un poquito complicados cuando se tiene que hacer este tipo de exposiciones en un lugar tan remoto, pero respondiendo a eso, no queríamos que el programa también estuviera fuera de la participación comunitaria, que tuviera una incidencia y un diálogo con la gente que va a ver estas exposiciones. Entonces, a partir de esta exposición justo, a partir del 2017, más que pedir obra prestada de estos grandes nombres, que tuvimos Yanis Kunelis, Daniel Buren, Michel François, francés, griego y belga, quisimos ya invitar artistas a que trabajaran en la producción de una exposición en la zona y que esa exposición además se quedase en la zona o se produjera en conjunto con la comunidad. Entonces, el primero de los artistas que aceptó muy amablemente fue Hugo Rondinone, que es un artista suizo que vive en Nueva York, y durante 3 meses pidió que se hiciera un taller donde los niños de las comunidades dibujaran un sol. Y como parte de eso se juntaron fueron miles de soles. Ahora les voy a hablar también de las visitas diarias que tenemos de escuelas a la fundación. Y Hugo tuvo que seleccionar algunos de ellos, se crea esta exposición y es como el parteaguas para nosotros del desarrollo de exposiciones que tengan que ver con 3 ámbitos, ya sea arquitectura, comunidad y paisaje o la propia fundación. Entonces, a partir de este año hemos tenido, aquí vienen los niños con sus soles. Vuelvo aquí porque hemos tenido muy buena relación con los artistas se han involucrado más y entonces también a partir de esta exposición, los artistas y el gran ego de los artistas que tienen y que bueno por ello, que fueron llamados a la exposición, quisieron también empezar a dejar piezas en el jardín de la fundación. Entonces esta pieza que vemos es un jardín vertical que Hugo nos donó, se construyó en la zona, en el jardín, y es un jardín vertical que además tiene un sistema de riego que viene de los pozos del jardín. Esta es la exposición que tuvimos el año pasado, que es Uma Baba, un artista pakistaní. También de pronto nos dimos cuenta, muy erróneamente, que estamos imitando a puros hombres, entonces invitamos ya a nuestra primera mujer, que es Uma Baba, y a partir de eso ahora está Claudia Comte y seguirá Fernanda Gómez. Entonces ya cuando hayamos llegado a los 5, ya vamos a ir intercalando ahora en programa. Y lo importante también aquí, esta exhibición la pongo porque se hizo en Guavi, pero se hizo como parte del programa de barro de la Fundación. Entonces ya no es nada más que tengamos los programas divididos, entonces no pueda participar uno con el otro, todo es horizontal, es interdisciplinario. Y entonces Uma trabajó con el facilitador, el promotor y el encargado del taller de barro en desarrollar estas piezas. Uma nunca había trabajado con barro, entonces también, con este barro mucho menos, que además es un barro bastante grumoso. Entonces fue un aprendizaje en conjunto para las 2 personas y además las quemó en el horno de baja temperatura de ladrillo, que es un espectáculo increíble siempre ver ese tipo de piezas. Se queman desde 12 a 16 horas. El horno se tiene que construir alrededor de la pieza y de construir una vez que se termina la cocción o la quema. Y además en la costa queman con coco para que suba la temperatura mucho más rápido. Entonces también eso crea un espectáculo de flamas impresionante. Obviamente, como les decía, el ego de los artistas donó una pieza al jardín, ¿no? Aquí este es ¿Por qué duran un año? Es importante entender que la mayoría de las exposiciones obviamente duran de 3 a 4 meses, 6 meses, mucho. Dura un año para que toda la gente de la comunidad pueda venir a visitarla, básicamente. Y con esta excusa quiero hablarles de los tours que damos. Estamos trabajando con las escuelas de primaria y secundaria, kinder creo que también ya empezaron, primaria y secundaria, para que 3 veces a la semana
recibamos un grupo de niños que hacen un taller de barro, ven una película en nuestro auditorio, que no les traigo foto de eso, y dan un recorrido por toda la casa y terminan con lunch en el pabellón de Guayacán, que está como afuera de la fundación, pero sigue siendo parte de la fundación. La idea es que los niños puedan pasar por todos los programas, y obviamente el programa de residencias lo hacen porque los residentes van a su escuela. Entonces la idea es que los niños puedan pasar por todos los programas en un día y que puedan tener el acceso a este espacio con toda su oferta cultural durante este día. Y no es que nada más llegue un día, les repito, de pronto su escuela vuelve a trabajar o ese mismo grupo vuelve a trabajar con 1, 2 o 3 residentes al año, y llevamos 9 años de haciendo esto. ¿Cómo vivimos también en fondos? Los tours que damos a los turistas extranjeros son la fuente, obviamente Bosco Sodi dona la mayor parte de los recursos, pero también los tours son muy importantes, y aquí aclaro, solamente se le cobra al turista extranjero y al turista mexicano, están los descuentos clásicos, pero si eres ciudadano de Oaxaca o vives en Oaxaca, es gratis. Entonces también es muy importante que la gente tenga, de la zona y del estado, tenga la facilidad de poder visitar estas instalaciones. Regresando al programa de barro, el programa de barro surge porque en ninguno de los 14, o sea, cuando hicimos todo el trabajo primario de investigación social, nos dimos cuenta que no había un material propio o artesanal tan fuerte como existe en otras regiones de Oaxaca, ¿no? Bueno, ni se digan los valles centrales. Entonces fuimos a una comunidad que se llama Aguasarca, que está a 15 minutos de la fundación, y en Aguasarca se producen ladrillos y se producen tejas que se exportan fuera del estado, y creo que hasta en Estados Unidos se han llevado. O sea, toda la comunidad, que son alrededor de 600 personas, está mayormente evocada en la producción de ladrillos y de tejas. Entonces empezamos a trabajar con Aguasarca para el desarrollo de un programa de taller de barro, en el que cada niño, el programa es muy básico, ahorita estamos llegando a la segunda parte, pero en el que cada niño que venga al taller, que venga a Wabi, pueda tener un taller de desarrollo creativo con el barro, y que empiecen a reconocer el barro también como un material que se puede utilizar tanto de manera artística como de manera utilitaria. Les puse esta imagen porque sorpresivamente la escuela primaria no tenía absolutamente, de Aguasarca, no tenía ningún juego de barro, por ejemplo, o sea, no tenía nada que los relacionara con la producción de su casa. Entonces el arquitecto Diego Rivero Borrell, y artista y arquitecto de Tanat, hizo un jardín, bueno, este tipo de juegos para los niños con los mismos ladrillos que produce su familia. Otro ejemplo de proyectos comunitarios, este mural sonoro que se hizo en Río Grande. Al principio, yo lo veo como en 3 etapas. La primera etapa del programa de residencias, el programa de barro, estuvo más ligada al diálogo y a la formación de talleres, a la formación la creación de talleres, o la creación de proyectos que tuvieran que quizá no tuvieran un producto, sino que fueran mucho más educativos. La segunda etapa, a la cual nos obligó la pandemia, es que obviamente no podía haber un contacto comunitario, no puede haber un contacto directo. Entonces invitamos a los artistas a desarrollar la infraestructura de sus escuelas. Se llamaba Casa Guamiento Escuela, y entonces no trabajaban con las comunidades, porque no se podía, pero sí trabajaban en las comunidades para las necesidades que las comunidades requerían como infraestructura en sus espacios escolares y públicos también, ¿no? Hubo una comunidad que nos solicitó hacer una escultura en el centro de la plaza pública de Tlaloc para su jardín, para el jardín público, porque no había una plaza pública. Y entonces se le pidió a un artista que también la desarrollara, y se crea, o sea, sí, tuvimos esta etapa de desarrollo de infraestructura pública y escolar. Y la tercera, que es la que estamos viviendo ahora,
ya es mixto. Si se hace algo, si se produce algo, se produce para la comunidad. Si se crea algún taller o hay un intercambio educativo, obviamente esto genera es lo más rico que genera la fundación, ¿no? Por ejemplo, este artista Ángel Vergara trabajó con los constructores de unas casas que se estaban desarrollando al lado de la fundación. Este es un ejemplo también de los talleres. Lo voy a utilizar de excusa para hablar del taller de cine, del programa de cine. El programa de cine está aliado con otras instituciones, tiene dos vertientes. Uno es mostrar cine, como Cinecillita, es mostrar cine en estas comunidades que sorpresivamente tenían, algunas de ellas por lo remotas que eran, tenían cines comunitarios, tenían cines de pueblo. Pero se perdieron esos cines en cuanto se abrió la carretera, ¿no? Y cuando llegamos en una zona tan turística como Puerto Escondido, no había un cine, mucho menos iban a ver en Río Grande, que es otra ciudad cercana, o en los pueblos más pequeños, ¿no? Es impresionante que no había cines, pero seguramente muchos de ustedes lo habrán visto. Hay una televisión con Sky o con acceso a Internet en la mayoría de las no en las más marginadas, pero en la mayoría de las comunidades. Entonces, sí hay una exposición al cine, pero no en el hitos o en el romance de lo que es el cine físico, ¿no? Entonces empezó con películas que son mayormente comerciales. Entonces trabajamos con la Cineteca en cine, trabajamos con Ambulante como sede, trabajamos con el Festival de Puerto como sede también, trabajamos con el Festival Internacional de Cine de Venecia, que manda al ganador del premio de cineasta más joven, que se convierte en un residente, ya vamos por el tercero, y trabajamos con el Festival de Cine de Locarno en Francia, y Venecia obviamente en Italia, y también como los premiados llegan a Wabi y hacen un proyecto. Este programa es más complicado con cineastas porque justamente podremos hablar de un extractivismo visual. Entonces estamos trabajando en una fórmula en la que si se hace algo donde se grabe a la comunidad, no sea vendido, sino sea solamente exhibido en festivales. O sea, que el artista no tenga una retribución económica de esta experiencia, ¿no? Es un poco complicado de llevarlo. O si la tiene, que esto sea para ayudar o que sea distribuido entre todos los actores, ¿no? Wabi nunca cobra, aclaro eso también, la fundación nunca cobra ni a comunidades ni a artistas por participar en nuestros programas. Les decía que este es un ejemplo muy, muy interesante, muy divertido, de un grupo de niños cuando vienen a la escuela, a la fundación, y una de las artistas de performance, que la ven del lado derecho, quiso hacerles un performance a casi todas las escuelas que le tocaron durante esas 6 semanas. Perdón, derecha, dije izquierda, ¿verdad? Perdón. Y terminando, se me olvidó poner el último programa que tenemos con la Fundación Alfredo Harp, es la biblioteca móvil, donde la Fundación donó el archivo del acervo que tienen en los valles centrales de Oaxaca, y es una camioneta que sale 2 veces al día. O en la mañana va a las primarias o secundarias, en las tardes va a las plazas públicas de los 14 pueblos, y hay actividades que promuevan la lectura. Y ya dentro de este programa de literatura, también tenemos un premio con la editorial Dharma, donde traemos a un escritor como residente y luego publica el texto. Y también empezamos a trabajar con grupos el penal de Juquila. Entonces estamos haciendo talleres de escritura y de literatura. El primer taller de escritura se hizo con uno de los ganadores de Dharma en el penal de hombres de Juquila. Y ya, es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su participación. Sin duda, les digo, esta mesa es
pues transversal, porque atraviesa muchas cosas, como desde lo comunitario, no solo desde lo local, como lo vemos en tu caso, sino desde la Ciudad de México, en un poco como con la formación de educación artística, hasta lo federal. Entonces, la gente seguramente tiene muchas preguntas y le voy a ceder antes de hacerles algunas yo también que quiero y que me parecen súper pertinentes, me gustaría más bien que ustedes preguntaran, ¿no? Para que esto no se centre solo en la mesa, ¿no? Finalmente estas mesas son como también la apertura al diálogo, creo que así deberían de ser con el público y ya al final, si nadie tiene, yo sí me aviento. ¿Alguien preguntas? ¿Nadie está animado? Allá sí hay preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias, ha sido súper interesante y rico. Y yo tengo una pregunta sobre todo para la primera compañera, para Milagros. En este tema de apropiación del espacio público desde esta capacidad, digamos, del arte o la cultura, porque en realidad son como muchas prácticas, ¿no?, que utilizan a través de los programas que mencionaste. Me gustaría saber también qué tipo de resistencias pueden encontrar en las propias comunidades, porque siempre es como muy romántico, sencillo hablar de llego, genero apropiación, reconstruyo, y en particular, bueno, yo vengo de Michoacán, ¿no?, y trabajar ahí, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción de la paz es muy, muy complejo, y no es nada más llegar con los programas, sino hay todo un tema de generar confianza, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, si nos puedes platicar un poco de eso y cómo las han sorteado, eso sería muy interesante. Y la otra también, de qué manera pueden incorporarse, digamos, otras formas o prácticas, mencionaste, por ejemplo, el tema de herbolaria o de conocimiento tradicional, que, por ejemplo, me pareció interesantísimo que en Casa Wabi, que es una perspectiva más privada, digámoslo así, lo tienen por ahí en la mira a través del jardín y de un tema de producción de alimentos, que ese también lo conozco. También, ¿no?, que cómo lo logran, digamos, como este encuentro, sin tampoco hacerlo folclórico, y más porque en el segundo caso pues están pensando en un público o en espacios internacionales donde es muy fácil de pronto vender esta idea de vienes a Oaxaca, te la pasas muy padre, etcétera. ¿Cómo lidiar o cómo no pisar esas fronteras? Y en el caso de la compañera Norma, discúlpenme, pero estoy haciendo casi que mi tarea, ¿no? En el caso de Norma, cuando dices esto de que están en un territorio o en un espacio virtuoso, digámoslo así, pensando en el CENART, también a mí me gustaría preguntarte cómo hacen para mantener el ánimo de pronto, cuando también ves que hay un montón de programas muy interesantes en los que tampoco notas que haya tantos interesados, lo voy a decir tal cual es, ¿no?, en algunos temas, y cómo lograr estas comunidades activas, o sea, no nada más que lleguen, tomen el taller, sino que después realmente incidan en comunidades más ampliadas. O sea, si ustedes tienen índices, medición, indicadores que puedan tener como acceso a esta información post los talleres, entonces sí pensar como en comunidades ampliadas, ¿no? Eso sería un poco. Gracias a todos. Empezamos de mi lado. Sí, bueno, justo por el tiempo de la exposición, pues hay muchas cosas que no alcanzo a decir del programa, ¿no? Pero una de ellas es las herramientas que nosotros tenemos para poder implementar, y nosotros trabajamos desde la agencia, desde agentes culturales. Es decir, cuando estoy diciendo todo este trabajo territorial que se hace, no es la secretaría la que va, sino que tenemos identificados a quiénes son los agentes culturales de cada comunidad, que justo son un trabajo que nosotros hacemos de mediación sociocultural. Es decir, nosotros desde la Secretaría Federal tenemos un diálogo de mediación con esos agentes para poder acceder a esas comunidades. Justo este trabajo de mediación lo que intenta es cómo vinculamos un programa que es federal con algo que es muy local y que nosotros no estamos allá en ese territorio. Entonces, la forma es a través de los agentes culturales. Por ejemplo, los docentes de semilleros creativos, todos tienen que ser de comunidad y tienen que hablar lengua, si es que es un territorio en lengua, y saber cuáles son las problemáticas de la comunidad, ¿no? Cuando decimos que se detonan estas asambleas,
justo si nosotros fuéramos desde fuera del territorio, no podríamos tener acceso a las inquietudes que tienen los niños sobre sus problemáticas, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros solamente servimos para mediar entre estos agentes culturales y con las comunidades. Sí sabemos que hay conflictos, ¿no? Y que no es tan fácil, aún siendo de la comunidad, poder generar estos procesos de vinculación y de apropiación, y por eso es justo lo que estamos trabajando, generando herramientas para poder hacer que la comunidad participe y se involucre. Bueno, ahora no les puse, pero hay gente que dice, bueno, yo siempre he estado aquí como comerciante en la plaza y nunca nadie me había dicho que yo participara en algo. O sea, es como una invitación que se hace, pero no como secretaría, sino a partir de lo que los mismos agentes en territorio están identificando, que sería importante involucrar. Bueno, no sé si con eso respondo. Acá hay. Wabi lo hace, Casa Wabi lo hace de forma similar, pero le agregamos un tercer aspecto, ¿no? Antes de que abriera la fundación, mientras estaba construyendo este edificio, se empezó a hacer todo un trabajo de investigación social y cultural de las 14 comunidades con las que íbamos a trabajar. Y esto se daba por el radio de acceso, es decir, media hora, tanto de un lado hacia el otro. Bueno, el otro está el mar y en el otro están las montañas, donde también trabajamos con 2 comunidades. Y después se identificaron los grupos y se trabajó con 2 antropólogos que fueron los que desarrollaron toda la metodología. Wabi es intermediario un poco entre el artista y la comunidad. O sea, realmente somos intermediarios y seleccionamos, pero o sea, el artista sí se selecciona por diferentes criterios, pero ya una vez definido el grupo, por ejemplo, las necesidades del grupo social que tenemos una lista o tenemos una idea de las necesidades sociales y entonces eso se equipara con la oferta artística nacional o internacional que tenemos con los residentes. Entonces, sí se selecciona un poco pensando en cuáles son esas necesidades, pero también hay un factor de azar que a mí me divierte muchísimo, que es que también el artista venga y quiera trabajar y proponga un proyecto, ¿no? Tenemos una convocatoria anual que está ahorita justo abierta, además, donde seleccionamos a 3 artistas de 500 o 600 que nos llegan, y esos 3 artistas ya tienen que proponer un proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando le hacen una propuesta, quiero hacer, es muy común esto que les voy a decir, quiero que la gente de la comunidad hagan textiles o telares, y el intercambio va a ser que ellos estén expuestos al arte contemporáneo internacional, ¿no? O sea, se desecha esa instantáneamente. Entonces, también aquí es muy importante entender qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Qué es lo que está pasando en lugares como Brasil, como Uruguay, como Argentina, qué es lo que están haciendo los artistas, pero también las fundaciones, otras residencias, qué está pasando en Japón, por ejemplo, un lugar tan remoto, pero que fue el punto de origen de toda esta organización, ¿no? Bosco, en una residencia en Japón, tuvo la idea de hacerla en Oaxaca, ¿no? Y llego a eso también un poco para responder, yo no creo que, y la fundación no cree que debamos de rechazar la parte del turismo, ¿no? Pero tiene que ser un turismo sustentable, tiene que ser un desarrollo sustentable. ¿Qué parte del turismo? Por ahí, dijeron. O sea, hablaban de Oaxaca como esta zona donde se va a ver lo folclórico, como esta zona donde nada más que se va a consumir, pero no se deja absolutamente nada, más o menos creo que va por ahí, ¿no? Como esta gentrificación cultural también, que ha sucedido mucho en Oaxaca. Existe también el otro lado, ¿no? Existe también esta parte del turismo sustentable, y eso es lo que estamos trabajando también en la fundación. Bueno, comentabas o preguntabas sobre el ánimo, ¿no? De cómo mantener el ánimo de los docentes o de los agentes educativos.
Bueno, creo que una de las cosas fundamentales es que no están obligados, no es que hay una institución que les dice tienes que tomar esta formación, capacitación, en realidad son interesados en esta formación y por eso llegan. La ventaja también que yo veo, y que eso lo hemos visto a partir de la experiencia, es que como se forman grupos heterogéneos, es decir, invitamos a artistas que no necesariamente tienen herramientas pedagógicas, los artistas enseñan como Dios les dé a entender, y lo digo desde mi lugar también de formada en teatro, donde uno llega frente a un grupo y se acuerda de cómo le enseñó fulanito y entonces uno agarra las herramientas como puede. Pero también hay docentes de educación artística que no tienen formación artística. Entonces se sienten imposibilitados de dar esa formación o de dar educación artística y por eso también se desvirtúa la educación artística y se convierte en los festivales del Día de las Madres y en cosas más de manualidades. Y entonces justo reunir a estos dos equipos que son artistas, que tienen la técnica, y estos docentes que tienen la pedagogía y ponerlos a dialogar y a generar experiencias, se va enriqueciendo y se entusiasman muchísimo, porque también lo que nosotros tratamos de hacer es que esta formación docente de agentes comunitarios en educación artística lo vivan como un proceso creativo, que no hay un manual, no hay un paso A, un paso B que cubrir, sino crear estos espacios de experiencias para después rescatar qué es lo que sucede para que se genere el resultado, ¿no? Que a veces ni siquiera nos centramos en un producto, aunque evidentemente cuando llegamos a un producto es que hubo un proceso, pero siempre la idea es vivir el proceso y estar revisando. Por eso hablábamos de el docente reflexivo de su propia práctica. Cuando les invitamos a los docentes a revisar qué hicieron y cuál fue el resultado, ellos empiezan a tener mucha conciencia de qué es lo que quieren proponer y provocar, ¿no? en la comunidad o con sus estudiantes. Entonces, bueno, eso es lo que también creo que ayuda y hace que ellos se entusiasmen. Nos ha pasado que con los docentes de educación básica, que tenemos también alianzas luego con la Secretaría de Educación Pública, hemos tenido esa suerte, es que después los docentes en su testimonio dicen, gracias a que tuve esta formación, renové mi vocación profesional, porque llegaba un momento que cubrir un temario y desarrollar este camino y todo llegaba a ser tedioso, ¿no? Y ahora, bueno, lo que hacen es ocupar el plan que tienen de estudios, los contenidos, y poder hacer una combinación rica, ¿no? De cómo a partir de los lenguajes artísticos pueden abordar ciertos contenidos y que no necesariamente los hacen así como el tema A, el tema B, el tema C, ¿no? Y eso los hace también ser agentes creativos de su propia práctica, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Todavía tenemos unos 7 minutos, más o menos. Y sí, adelante. Muchas gracias por las aportaciones y el conocimiento que nos comparten. Yo quiero regresar a la pregunta anterior que dice, ¿cuáles son sus indicadores? Sí me interesa saber como la metodología o la técnica de evaluación para saber si continuar con el mismo plan, si no, medir áreas de oportunidad, cada cuánto, si es a mediano o largo plazo, y eso es por interés. Para Milagros, quisiera preguntar, ¿de qué depende la apertura de un semillero o de un convite? Para Norma, quisiera saber cómo surgen los ejes metodológicos, o sea, de dónde nacen. Y Alberto, quisiera saber si dentro de los programas, además me parece que fue el último que comentaste, que o sea, además del trabajo con escuelas y con otras instituciones, hay un trabajo o una colaboración con las autoridades locales, sea del municipio o de la localidad como tal del pueblo, ¿no? Y eso sería todo.
¿Quién va primero? Lo más rápido, ¿cómo se abre un semillero? ¿Cómo abrir un semillero o un convite? Bueno, eso depende también de, o sea, hay como dos modelos. Uno en el que a partir del diagnóstico territorial se identifica cuáles son esos municipios en los que es necesario trabajar, y ahí la Secretaría lo gestiona para que se pueda hacer, pero también existe la posibilidad de que la misma gente lo solicite. Ahora que hemos hecho un trabajo, creo, de fuerte de difusión, y justo decía, tengo un sueño, no sé si han asistido al Tengo un sueño en el auditorio. En este último estuvo 31 minutos y para los niños es así genial porque tienen el auditorio como escenario para mostrar lo que aprendieron en el año, y eso los llena de orgullo. Bueno, también se fueron a Cuba, fueron invitados, o sea, estos niños andan muy movidos, y esa posibilidad de difusión ha llevado a que la misma gente lo solicite, ¿no? O sea, que nosotros también queremos eso en nuestra comunidad, y bueno, cabe esa posibilidad. Ahora también depende de la disponibilidad presupuestal. Entonces ahí más bien se negocia para que sea entre la Secretaría y el municipio quien puedan llevar pues los gastos, sobre todo del pago a los docentes del semillero, y ya, o sea, puede hacer esas dos vías, y los primeros que se abrieron pues fueron desde ese diagnóstico territorial, y ahora más bien es que son solicitados, y bueno, ahí puedo darles el contacto. Igual pasa con lo de convites, ¿no? La gente misma lo va solicitando, por eso digo, si no, ahorita paso como correos de a dónde hay que dirigirse para poder gestionar un convite o un semillero. Y lo de la evaluación, pues también es que es como más complejo, porque una parte tiene que ver con la evaluación que la misma Secretaría como institución tiene que dar, y que tiene que ver más con la parte numérica, ¿no? Por eso ahorita les pasaba las cifras de lo que estamos abarcando, pero también es que hay un proceso más cualitativo de evaluación con las comunidades y con la misma gente que está participando, ¿no? Si realmente está teniendo un impacto para ellos esta acción que se está generando, y eso es como mucho más interno, mucho más local, ¿no? Sí, al final. Bueno, de cómo surgieron y surgen los 5 ejes metodológicos fundamentales. En realidad fue algo que se fue construyendo en el camino y en el ensayo, ¿no? El origen fue cuando llegamos, o cuando llegó o se construyó el CENART, porque uno de los propósitos era que estuvieran reunidas las cinco escuelas de artes, ¿no? Incluyendo al Centro de Capacitación Cinematográfica, y que cómo es que iba a generarse la interdisciplina. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue generar un comité interdisciplinario, ¿no? Y era justo reunir a agentes, a personas profesionales que tuvieran las formaciones de todas las áreas artísticas, y también que hubiera pedagogos o que hubiera más perfiles para empezar a hacer o pensar lo interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo es que se iba a hacer lo interdisciplinario? Y de ahí surgen seminarios de investigación y reflexión, ¿no? Que es justo uno de las modalidades didácticas que también consideramos dentro de todos los programas, ¿no? Digamos que de ahí surgió, y fue irse ensayando, fue donde surge la comunidad de práctica, ¿no? Donde no hay alguien que dice así se tiene que hacer, sino cómo vamos a ir construyendo este diálogo entre disciplinas en las que no se establezcan técnicas específicas, ¿no? Sino qué de las artes tienen en común, ¿no? Hablamos a lo mejor de ritmo, de matices, de características de los lenguajes artísticos que nos permiten dialogar entre disciplinas, ¿no? Eso, digamos, fue el inicio. Y de ahí van surgiendo cómo queremos que sean las sesiones. Y ahí es donde se fundamenta después la docencia compartida, ¿no? Justo para generar la interdisciplina y la horizontalidad,
lo que se pretendía era que hubiera dupla docente. Es una de las figuras pedagógicas fundamentales de los proyectos de la Dirección de Desarrollo Académica, que es donde hay dos docentes frente al grupo, pero que todo el tiempo están dialogando unos y otros, tejiendo la sesión, ¿no? Donde se genera estas propuestas que a veces son preguntas, a veces son experiencias, en donde el grupo va dando información y entre ellos dos van tejiendo la sesión. Y esto se motiva también, esta dupla docente son de disciplinas distintas, ¿no? A veces toca teatro y música o artes visuales y danza, y se hacen esas combinaciones todo el tiempo. Generalmente en cada programa, de un semestre a otro, de un taller a otro, nunca se vuelven a juntar esa dupla, porque una de las condiciones que les decimos es no hay repetición, es crearse todo el tiempo, por eso es que lo podemos manejar de manera dinámica. Por eso todo este tiempo sí, que es un organismo vivo, ¿no? Las nociones transversales, que también es un elemento importante. En algunos programas, como en el diplomado interdisciplinario, tenemos nociones que son cuerpo, espacio, tiempo. ¿Por qué? Porque son inherentes a las artes, pero también son inherentes a la vida de todo ser humano. Entonces, se empieza a trabajar este cuerpo, espacio, tiempo, esta noción, no como tema que se desarrolla, sino como un espacio en el que podemos transitar, ir y venir, hablando de los lenguajes artísticos o hablando de la temática que queramos trabajar, ¿no? Entonces, digamos que esas nociones transversales son como nodos de tránsito, puentes para poder generar el diálogo entre disciplinas. Y a veces trabajamos mucho con los conceptos viajeros, ¿no? De Miqueval, que es muy interesante también su texto, y la interdisciplina, que en realidad la interdisciplina tampoco es un tema, nosotros lo trabajamos como una estrategia, porque la interdisciplina se ha pensado en muchas ocasiones que es la reunión de disciplinas, ¿no? Que a veces se dice el teatro, no, es interdisciplinario porque hay música, hay actuación. No, para nosotros la interdisciplina se va construyendo justo a partir de estos elementos que antes comenté, ¿no? De hacer diálogo entre disciplinas, y a veces sí logramos la interdisciplina, pero sabemos que la interdisciplina se logra en el hacer. No es un tema a desarrollar, es una estrategia que la logramos en el hacer y en el diálogo entre disciplinas. Y las modalidades didácticas, que son el laboratorio de experiencias, que es con lo que iniciamos generalmente todos nuestros cursos, ¿no? Tiene que pasar primero por el cuerpo y después generamos la conceptualización teórica. Otra de las modalidades es el seminario taller, y otra que es una clínica, que le llamamos clínica porque es como ver, como cuando vamos al médico, ¿no? Se ve el fenómeno, qué está pasando, cuáles son los síntomas, que así tenemos como ejemplos o usamos la misma práctica, el mismo laboratorio como objeto de estudio, ¿no? ¿Para qué? Para analizar y ver qué sucede para lograr las secuencias interdisciplinarias. Entonces, cada participante que toma esta formación, digamos que se entrena en mirar qué sucede para que después él pueda hacer sus secuencias interdisciplinarias a partir de los elementos con los que él cuente. Entonces ya no es que tiene que repetir algo que vio en la clase, sino a partir de lo que él le interesa desarrollar en su contexto, lo pueda aplicar, ¿no? Entonces digamos que así es como se han generado, y es en el ensayo y justo en estos grupos de docentes, ellos mismos son los que generan las propuestas a partir de estos ejes metodológicos. La relación con el gobierno, perdón, era la pregunta. Perdón. Bueno, primero voy a hablar de medición, es muy similar a lo que decía Milagros. Tenemos la medición numérica, que obviamente tanto Hacienda como la Secretaría de Cultura de pronto es necesaria. Y tenemos un método de lo que es mucho más directo, que se hace también después de cada proyecto. O sea, hay un cuestionario, son 6 preguntas. Después de cada proyecto se hace un cuestionario sobre la calidad del proyecto,
todos los artistas tienen que responderlo y todos los gente de la comunidad también tiene que responderlo. Y entonces a partir de eso trazamos las rutas de hacia dónde vamos a trabajar, ¿no? Hay escuelas con las que hemos hecho, llevamos cerca de 400 artistas, entonces hemos hecho quizá 30 o 40 proyectos, y entonces ya sabemos también, hay algo que le llamamos en la fundación, que también es un término mucho más conocido, que es acupuntura cultural, es decir, ya hay proyectos, por ejemplo, un fotógrafo que va a trabajar con nociones de imagen, que ya en lugar de ir con un grupo de una escuela, ya se llama a ciertos personajes, a ciertos individuos, perdón, con los que hemos trabajado en anteriores proyectos, y se hace especialmente para este tipo de personas que están interesadas, estas personas que están interesadas en este tipo muy específico de proyectos, ¿no? Entonces también ya se hace como desde ese lado la mediación. En términos de federal, no hay una relación directa con el gobierno, con la secretaría, ninguna secretaría. En términos estatales, hemos tenido 3 gobernadores, hubo hasta el año pasado y ahorita ya se está buscando con el nuevo gobernador. Y en términos municipales existe, pero lo que pasa es que nosotros estamos en Villa de Tututepec, pero estamos en la playa y está a 2 o 3 horas del centro municipal. Entonces, realmente tenemos más relación con los consejos de cada pueblo, que son también el taxista, el señor que te vende tal, que son los papás de los niños que recibimos. Entonces, esa es nuestra relación que tenemos con gobierno, o sea, es más bien los consejos de cada comunidad y de vez en cuando con los presidentes municipales, ¿no? También el otro con el que trabajamos es San Pedro Mixtepec, que tampoco está al lado. Entonces, estamos como justo en medio de los dos municipios. En la Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México, sí en algún momento, en la primera sede, que era Santa María la Ribera, se trabajó con el alcalde. Ahora no hemos trabajado con la alcaldesa Cuauhtémoc, estamos buscando también, porque tengo entendido que hay un programa de regeneración de la colonia Tlampa, que es donde ahora está la nueva sede. Y en Tokio sí tenemos una relación muy buena con la embajada de Japón en México y la embajada mexicana en Japón. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Yo me quedo con la frase que dijo Milagros, apropiación afectiva del espacio público. Creo que justo esta mesa permite crear nuevos espacios de esperanza, como dice David Harvey en su texto que se titula con el mismo nombre, a pesar de todas estas vicisitudes que tenemos desde el capitalismo, neoliberalismo, y que nos han hecho creer que no podemos y que estamos pues todo el tiempo compitiendo unos con otros, que pareciera que sí, pero que también hay otras formas de hacer pues lo comunitario y la parte de lo colectivo. Creo que eso es súper importante en esta mesa, y que otra cosa que yo quiero rescatar es cómo también pues los recortes que aparentemente se dicen también están reflejados en otro tipo de actividades que no solo se centran en la Ciudad de México, ¿no? Normalmente siempre se cree que la Ciudad de México es el ombligo del mundo, o al menos de México, pero pues estamos viendo que hay otros espacios donde se están generando colectividades, comunidad, y sobre todo trabajando el territorio, que eso me parece sumamente importante y también es bueno conocerlo. Entonces, pues con esto cierro. Gracias por la invitación, Irma. Aprendí muchísimo y los invitamos para que mañana sigan con este foro, que sin duda también vamos a aprender mucho. La primera mesa es organizaciones artísticas y la segunda es de cooperación e instituciones internacionales. Entonces, pues los invitamos a que mañana también asistan al foro y que no se les olvide que termine hasta el viernes, para que estén atentos. Gracias.
Gobierno de México.